Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy aprenderemos sobre funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada. Entonces, al final del video, lograremos identificar intervalos en los que una función es creciente o decreciente y aplicar el criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. Hemos visto que la derivada es útil para localizar extremos relativos. Mostraremos ahora que puede asimismo ser utilizada para clasificarlas como máximos o mínimos relativos. Comenzaremos entonces definiendo qué entendemos por función creciente o decreciente. Una función f se dice creciente en un intervalo si para todo par de números x1 y x2 en el intervalo x1 es menor que x2. Implica entonces que la imagen de x1 también será menor que la imagen de la función en x2. Por otro lado, una función f se dice decreciente en un intervalo si para todo par de números x1 y x2 en el intervalo x1 es menor que x2, implica que la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. De esta definición vemos que f es creciente si su gráfica asciende al mover a x hacia la derecha y es decreciente si desciende al mover x hacia la derecha. Bien, de la gráfica también podemos ver que la derivada va a determinar cuándo una función es creciente, pues como indica esta figura, si la derivada es menor que 0, o sea negativa, la función decrece, y si la derivada es mayor que 0, o sea positiva, la función crece. Para ello, entonces, vamos a ver algunos criterios para las funciones crecientes y decrecientes. Primero, si la función f de x tiene una derivada mayor que 0 para todo x en el intervalo AB, entonces la función f es creciente en el mismo intervalo. 2. Si la derivada de la función f es menor que 0, o sea negativa, para todo x en el intervalo AB, se dice que la función f es decreciente en el mismo intervalo. 3. Si la derivada de la función es igual a 0 para todo x en el intervalo AB, entonces f es constante en el intervalo AB. Para aplicar estos criterios, debemos tener en cuenta que para funciones continuas, la derivada de la función solo cambia de signo en los puntos o en los números críticos. Entonces, para determinar los intervalos en los que la función es creciente o decreciente, Ronald Larson sugiere los siguientes pasos. Primero, localizar los números críticos de la función. Segundo, mirar el signo de la derivada en un punto de cada intervalo determinado por los números críticos consecutivos, es decir, utilizar un punto de prueba en cada intervalo y sustituirlo en la derivada de la función para analizar el signo. Tercero, decidir mediante los criterios de las funciones dados en el cuadro anterior o en la diapositiva anterior si la función f es creciente o decreciente en cada uno de los intervalos de prueba. Bien, en este momento vamos a analizar un ejemplo. Vamos a hallar los intervalos en los que la función x al cubo menos x medios es creciente o decreciente. Veamos la solución. Como primera instancia hallamos la primera derivada, entonces la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de menos x medios es menos 1 medio.
Como segundo paso, igualamos la derivada a cero, porque sabemos que solo cuando la derivada de la función es igual a cero, la función cambia su comportamiento, es decir, puede pasar de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Por esa razón, igualamos la función a cero. Entonces, tenemos 0 igual a 3x al cuadrado menos 1/2. Despejamos la x para determinar las raíces de x. En este caso tendríamos x al cuadrado igual a 1/6 y x sería más o menos la raíz cuadrada de 1/6. Por lo tanto, nuestras raíces serán x1 igual a menos 0,4 y x2 igual a 0,4. Estos serían nuestros puntos críticos, lo que nos indica que como f' o la derivada de f está definida en todos los puntos, 0,4 y menos 0,4 serían los únicos números críticos o puntos críticos. La tabla siguiente nos resume lo que ocurre en cada intervalo que estos puntos críticos determinan. Entonces veamos, los intervalos serían desde menos infinito hasta menos 0,4, desde menos 0,4 hasta 0,4 y de 0,4 a infinito serían nuestros tres intervalos. Bien, vamos a colocar un valor de prueba, como nos indica Larson. Entre menos infinito y menos 0,4 nuestro valor de prueba puede ser menos 1. Entre menos 0,4 y 0,4 nuestro valor de prueba puede ser 0. Y entre 0,4 e infinito puede ser 1. Bien, como lo había dicho anteriormente, estos números de prueba o estos puntos de prueba los vamos a reemplazar o los vamos a sustituir en la primera derivada para determinar el signo, que es pues lo que nos interesa para poder determinar si la función es creciente o decreciente. Entonces tomamos el primer valor, que es menos 1, lo sustituimos en nuestra derivada, que sería 3x al cuadrado menos 1/2, lo sustituimos por menos 1 y el resultado es menos 5/2. Vemos como menos 5/2 es un número mayor que 0, lo que nos indica es que el signo es positivo y lo que nos da como conclusión es que la función entre menos infinito y menos 0,4 es creciente. Ahora bien, tomemos nuestro segundo valor de prueba, que es 0. Lo sustituimos también en nuestra derivada y nos da como resultado menos 1/2, que es un número menor que 0, lo que indica es que la función entre menos 0,4 y 0,4 presenta un comportamiento decreciente. Y por último, nuestro valor de prueba es 1, lo sustituimos de nuevo en la función, nos da como resultado un número mayor que 0, lo que indica que la función en este intervalo es creciente. Veamos ahora la gráfica que nos muestra nuestro graficador Quickie Graph y nos muestra que entre menos infinito y 0,4 la función es creciente, como nos lo indica el cuadro. En este punto está nuestro punto crítico, que es menos 0,4. Ahora, entre menos 0,4 y 0,4, que está más o menos en este punto, la función tiene un comportamiento decreciente. Y a partir de 0,4 hasta infinito, la función de nuevo es creciente. Veamos ahora otro ejemplo de aplicación. Bien, en este caso vamos a hallar también los intervalos en donde esta función es creciente o decreciente. Aplicamos la primera derivada, la hallamos, la igualamos a 0, determinamos las raíces, en este caso nuestros puntos críticos
son 0 y 4. Determinamos también en el cuadro, con la ayuda de los puntos críticos, los intervalos. En esta ocasión tenemos entre menos infinito y 0 como primer intervalo, entre 0 y 4 como segundo intervalo, y en el tercer intervalo tenemos desde 4 hasta infinito. Colocamos también nuestros valores de prueba. Aleatoriamente utilizamos menos 1 para el primero, 1 para el segundo y 5 para el tercer intervalo. Con ellos determinamos el signo de la derivada en estos puntos, sustituyéndolos. Encontramos para el primer intervalo que la derivada tiene un signo positivo, 15 es mayor que 0, por lo tanto el comportamiento de la función en este intervalo es creciente. Para el segundo intervalo, sustituimos nuestro valor de prueba, nos arroja como resultado menos 9, que es un número negativo, menor que 0, por lo tanto el comportamiento de la función es decreciente, y en el tercer intervalo nos da de nuevo un número positivo, por lo tanto es creciente. Entonces vemos cómo nuestro graficador también nos muestra lo mismo. Hasta 0, desde menos infinito hasta 0, la función es creciente. Desde 0 hasta 4, la función es decreciente, y entre 4 e infinito, la función presenta un comportamiento creciente. Una vez determinados los intervalos en que la función es creciente o decreciente, es fácil localizar sus extremos relativos. El procedimiento se explica con el criterio de la primera derivada. Veamos la definición. Se hace un número crítico de una función f continua en un intervalo abierto I que contiene a c. Si la función es derivable en el intervalo excepto a lo sumo en c, f de c puede clasificarse como sigue. 1. Si la derivada cambia de negativa a positiva en c, f de c es un mínimo relativo de f. Si la derivada de la función cambia de positiva a negativa en el punto c, f de c es un máximo relativo de f. 3. Si la derivada de la función no cambia su signo en c, f de c no es ni un mínimo ni un máximo relativo. Veámoslo entonces gráficamente. Si la función pasa de decreciente a creciente, lo que tenemos en este punto crítico es un mínimo relativo. Si la función pasa de creciente a decreciente, lo que tenemos en este punto es un máximo relativo. Ahora utilicemos un ejercicio anterior para determinar si los puntos críticos que tenemos, que ya habíamos hallado, son máximos o mínimos, y aplicamos el criterio de la primera derivada. En 0 la función pasa de creciente a decreciente, por lo tanto tendríamos un máximo relativo. Y en 4 la función pasa de decreciente a creciente, por lo tanto tendríamos un mínimo relativo. Veamos esto gráficamente. Nuestro graficador nos muestra que en 0, como ya lo había indicado, la función pasa de creciente a decreciente y obtenemos un máximo relativo. En 4, en x igual a 4, la función pasa de decreciente a creciente, por lo tanto tendríamos un mínimo. Para determinar las coordenadas y, lo que hacemos es reemplazar nuestros puntos críticos en la función original, o sea, en f de x, y así determinamos la coordenada en y. Por lo tanto, en 0,15, como lo muestra la gráfica, tendríamos un máximo relativo, y en 4,-17 tendríamos el mínimo relativo. Queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy.
Espero haya sido de ayuda y nos veremos en otra oportunidad.